derechos humanos en Guatemala. Son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y a la dignidad humana. Incluyen una amplia gama de garantías que tratan virtualmente cada aspecto de la vida humana. Guatemala fue el primer país de América Latina que creó con carácter constitucional una figura como procurador de los derechos humanos. Fue inspirada en la figura de Ombudsman y fue creada en el año de 1809 en Suecia. Y asimismo se creó el Defensor del Pueblo de España en 1978. Desde el año 1994 se celebra el Día de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta se realizó el 13 de septiembre del año 2007. En este instrumento más amplio relativo a los derechos de los pueblos indígenas, existe en el ámbito del derecho y en el ámbito de las políticas internacionales. Figuran normas mínimas en materia de reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, aunque no se aplica de forma uniforme o coherente. La declaración orienta normalmente a los estados y a los pueblos indígenas a que elaboren las leyes y políticas que repercuten en estos pueblos indígenas. 3 generaciones. La primera es la generación de los derechos civiles y políticos, que sabemos que es el derecho a la vida y pues el derecho al sufragio. También abarca los derechos colectivos y dentro de los pueblos indígenas pues tienen una definición de carácter colectivo. Dicho de otro modo, se refieren a aquellos individuos indígenas que se organizan como pueblo. Los derechos humanos de la segunda generación pues son los derechos económicos, derechos sociales y culturales. Los derechos económicos pues son los que cumplen aquella función principal que es de proveer al ciudadano una economía donde tenga una vida digna y libre. Los derechos sociales pues son el objeto principal en cuanto a proteger y establecer el comportamiento del ciudadano dentro de la sociedad. Y los derechos culturales son los derechos en los cuales cualquier ciudadano puede participar en una vida de cultura de cualquier país. Los derechos de los pueblos indígenas pues se encuentran comprendidos en la categoría conceptual de derechos colectivos, que tienen como principio la solidaridad de todos sus miembros. Son derechos emergentes denominados de la tercera generación, por el reconocimiento reciente en los ordenamientos jurídicos del mundo. El derecho internacional de los pueblos indígenas surge de la dinamicidad de la sociedad y el derecho que generan el reconocimiento de nuevas realidades anteriormente negadas para los pueblos indígenas, problemas sobre los cuales la humanidad abrió un amplio debate, originando el tercer grupo de los derechos llamados derechos de los pueblos indígenas. Hola, mi nombre es Daniela Ramírez y yo les voy a hablar sobre los derechos de tercera generación. Esos son los derechos de los pueblos o de solidaridad. Los derechos de los pueblos son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos, originarios y perspectivos. Un ejemplo sobre los derechos es sobre su territorio, idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte para su identificación como pueblo. Como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, establece 46 artículos donde desarrolla los derechos que les pertenecen como pueblos indígenas, lo cual les haré un breve resumen de cuáles se refiere en manera general. Es el derecho a la identidad, derecho a la autonomía, autodeterminación, derecho a la consulta y participación, derecho al consuetudinario, sistemas penales y acceso a la justicia, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, derecho al empleo, formación profesional, derecho a la seguridad social y salud, educación y cultural.
Uno de los artículos dentro de esta declaración nos habla sobre los pueblos indígenas que tienen derecho al colectivo, a vivir con libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluyendo el traslado forzado de niños de grupos a otro grupo, lo cual en pocas palabras nos indica de que este pueblo no puede ser discriminado, ni violentado, ni forzado a dejar sus culturas que lo identifica como pueblo indígena. Gracias. La enseñanza del trabajo social está desarrollada a promover el desarrollo social, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, el conocimiento en todo el mundo para la práctica del trabajo social, los servicios sociales y las políticas de bienestar social. El trabajo social se realiza siempre en 5 contextos que, si bien pueden analizarse por separado y forman de un todo, esos contextos son geográficos, políticos, socioeconómicos, culturales y espirituales. El contexto socioeconómico es un nivel de vida, de trabajo, de salud, servicios, educación y todos los servicios que van con el bienestar social de un ciudadano o de los pueblos indígenas. El contexto geográfico se practica en todo y se efectúa en el centro de un estado, una región, un país y a nivel local. El contexto cultural. Se han respetado todo lo que son los contextos, los usos, las creencias, las aspiraciones y las culturas de una comunidad. El contexto espiritual. Ninguna sociedad en la actualidad que sea partícipe del trabajo social pueda crecer en valores, en especial para las prácticas humanas y el trabajo social que se presente con mucha atención. El trabajo social y los derechos humanos. La forma en que la profesión se centra en las necesidades humanas determina su convicción de que la índole fundamental de esas necesidades exige que cumplan y solucionen no por decisión personal, sino como un imperativo de justicia básica. Por ello, el trabajo social avanza hacia la consideración de los derechos humanos como el otro principio de organización de su práctica profesional. La transición de la orientación hacia las necesidades a la afirmación de los derechos se ha hecho imprescindible. ¿Por qué? Porque es preciso satisfacer las necesidades sustantivas tangibles. Una necesidad sustantiva puede traducirse en un derecho positivo equivalente y el goce de ese derecho es algo que se espera faciliten el Estado y entidades más allá del Estado. La divulgación y promoción de los derechos humanos es de suma importancia, sobre todo para un trabajador social. El trabajo social se ocupa de la protección de las diferencias individuales y entre grupos. A menudo tiene que mediar entre particulares y el Estado u otras autoridades. Defender causas determinadas y brindar protección cuando la acción estatal en pro del bien común amenaza los derechos y libertades de las personas. Como profesión mediadora, el trabajo social exige tener presentes sus valores y poseer una sólida base de conocimientos, sobre todo en la esfera de derechos humanos. Esto con el fin de orientarse en muchas situaciones profesionales conflictivas. Gracias.